Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Voy a leer el versículo número 4. Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y el tema que tendremos en esta tarde se titula Las marcas de una conversión verdadera. Esta mañana, en nuestro estudio expositivo del libro de Hechos, estudiamos la vida de un hombre llamado Simón, conocido como el Mago, donde bajo una aparente fe, luego vimos que aquello no era tal, era una fe vacía, una fe sin sustancia. Y creo que este pasaje nos ayuda y nos pone del otro lado de la moneda para poder comprender cuándo una fe es una fe verdadera. ¿Cuáles son aquellos frutos que acompañan a una verdadera conversión? Por cierto, hay muchísimos pasajes que nos hablan acerca de esto, muchísimas lecciones que podemos trazar desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y por cierto, tenemos en este último libro de la Biblia varios pasajes también que nos hablan al respecto. Y creo que haciendo un análisis inicial debemos hacernos una pregunta, porque este pasaje nos habla de que hay un grupo de personas. Estos son, nos señala, estos fueron. Es un grupo de personas que han sido transformados por el poder del Evangelio con ciertas características que precisamente demuestran este cambio. Pero también se implica acá que hay otro grupo, otras personas que obviamente no son parte de aquello que se nos presenta en estos versículos. Y por ende hay una pregunta relevante que debemos hacernos con respecto a nuestra propia vida, con respecto a nuestra propia realidad espiritual. Si por un lado somos seguidores de Cristo, hemos creído al Evangelio, hemos confiado en Él para salvación, o si por otro lado todavía seguimos los caminos de nuestro propio corazón, siguiendo las corrientes de este mundo con sus ideas y su filosofía, siguiendo todos estos asuntos que son ajenos y apartes de la vida que Dios da. Es una pregunta importante, por cierto. Es una pregunta relevante porque dependiendo de la respuesta, esta tendrá trascendencia eterna. Así que de una u otra manera la vida eterna pasa delante de tus ojos, delante de tu vista, porque si eres un seguidor de Cristo, hay un destino eterno para tu alma, pero si no has venido a Cristo, hay otro destino eterno para tu alma. Y este versículo que leíamos precisamente nos ayuda, es una guía, es como un aviso en el camino que nos permite saber dónde estamos. Y está en un libro llamado Apocalipsis. Este es un libro que, en términos muy resumidos, lo que hace es describir las dificultades que deberá experimentar el pueblo de Dios durante todo su peregrinaje. Lo hace por medio de 7 grandes secciones que se repiten para mostrarnos esta verdad de distintos ángulos. Es una visión cíclica del Apocalipsis, 7 ciclos que comienzan en la venida de Cristo, en esos eventos, para luego terminar en el juicio final, y de distintos ángulos nos está mostrando esta misma realidad, los sufrimientos, las dificultades y las adversidades que deberá experimentar el pueblo de Dios. Y el propósito es simple, es consolar, el propósito es exhortar al pueblo de Dios en medio de estas persecuciones que vendrán, estas circunstancias difíciles de la vida por causa de la fe, por causa de Cristo. Así que aquí tenemos este hermoso pasaje del libro de Apocalipsis que hace referencia a aquellos que siguen a Cristo. Ese es el grupo que está atendiendo aquí, un grupo de creyentes. En el capítulo 13 nos ha hablado acerca de también aquellos que no siguen a Cristo, no siguen al Cordero. Pero aquí se centra en estos versículos, en aquellos que han confiado en Él, a los que han creído en el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que encontramos de principio a fin en las Sagradas Escrituras. Es anunciado por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo número 15. Y lo vemos a partir de cada libro de la Escritura, cómo se nos está instruyendo acerca de este mensaje del Evangelio.
la redención del hombre para la gloria de Dios. Así que en toda la Escritura tenemos estos 66 libros, escritos en un periodo de 1600 años, 40 autores diferentes, habían reyes, habían pescadores, habían hombres preparados académicamente como hombres que tal vez no tenían una gran preparación, varios tipos de escrituras, históricos, proféticos, y también tenemos los libros apocalípticos, como lo es el caso de Apocalipsis, pero en todos ellos encontramos el desarrollo de este tema, la redención del hombre para la gloria de Dios. Este mensaje del Evangelio, que incluye también un llamado al arrepentimiento, no solamente nos da a conocer el mensaje en sí, lo que tiene que decirnos, sino viene acompañado de un llamado a que reconozcamos nuestra vida delante del Señor, nuestra realidad espiritual, a que podamos entonces venir delante de Él en arrepentimiento, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, pero también a una confianza en Cristo como el único mediador. Y Apocalipsis está lleno de doxología, de adoración a Dios, donde se expresa la obra de Cristo en la cruz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza, dice Apocalipsis 5. Doxologías que exaltan a Dios, no solamente por lo que es a nuestro Señor, sino por lo que Él hizo, aquella obra en la cruz del Calvario. Y de allí entonces se nos presenta precisamente esta gran obra que Él hace para redimir al hombre de sus pecados. Así que el mensaje del Evangelio es ese mensaje de buenas nuevas, ese mensaje de salvación que tan solo podemos obtener por la gracia de Dios. Nada que podemos merecer, nada que podemos lograr, nada que podemos comprar, como veíamos esta mañana en la historia de Simón el Mago. Tan solo esto es por la gracia de Dios y mediante la fe en Cristo, en todo lo que Él hizo en la cruz, en todo lo que Él tuvo que experimentar para que el hombre ahora pudiera tener esperanza de vida eterna. Y los primeros versículos de este capítulo 14 nos hablan acerca del Cordero, como inicia el versículo 1, que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Y esto es un símbolo de todos los creyentes, los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, los redimidos de todas las edades, de todos los tiempos, en toda la historia, que han sido sellados y preservados por Dios. Eso es lo que hallamos, está lleno de símbolos este libro. No es mi intención hoy día expandir esto, pero aquí hace una referencia a todos aquellos que han sido salvos, que han creído en Cristo como el único mediador. Y ellos elevan un cántico de alabanza. Versículo número 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Dije lo que era el mensaje del Evangelio. Esos grandes elementos del Evangelio son precisamente 4 grandes elementos que componen el mensaje del Evangelio. En primer lugar, el Evangelio nos habla de Dios, de que Dios es un Dios santo, que no tolera el pecado, por lo tanto, Él, como es justo, debe castigar el pecado. De allí aparece el hombre ahora siendo reflejado en la santidad de Dios y ahora bajo la justicia de Dios por el pecado, condenado a vivir eternamente lejos de Dios. Y allí se levanta el tercer elemento del Evangelio, que es Cristo y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para finalmente entonces llamar a los hombres a estar a cuentas con Él y venir en arrepentimiento y fe. Y tal vez has escuchado acerca de estos 144,000, es usado de mala manera, por cierto, por una secta llamada los Testigos de Jehová, que señalan que este número es un número específico de personas. Seguramente no tenían tanta fe al principio cuando ellos comenzaron de que iba a crecer en un número mayor a 144,000. Así que ellos se plantean de que este es un número específico de personas que han creído en Cristo. Pero cuando tú piensas en esto, niegan lo que es el Evangelio. En primer lugar, ellos niegan la Trinidad, niegan al Dios como se revela en la palabra de Dios. Niegan la realidad espiritual del hombre como se revela en las Sagradas Escrituras. Niegan a Cristo,
Ellos dicen que la salvación es por obras, por medio de traer todo esto delante de su gran organización y vender cosas y hacer este tipo de circunstancias y situaciones, y por medio de ello entonces que pueden ganarse la salvación. Cuando tú analizas esto, te vas a dar cuenta que se apartan completamente del Evangelio, no creen en el Dios de la Biblia, no creen en la realidad del hombre, como se revela en la Escritura, y no creen en Cristo como el único mediador. Por lo tanto, no es el verdadero evangelio. Cuando ellos hablan de Cristo, no hablan del Cristo de la Biblia. Cuando hablan de Dios, no hablan del Dios de la Biblia. Así que lo que tenemos aquí es este gran número de creyentes, millones y millones, representado en estos 144,000 que elevan un cántico de alabanza por la victoria del Cordero, por la victoria de nuestro Señor sobre todos sus enemigos. Así que a partir de esto ahora se nos van a describir las características de estos que han sido redimidos de entre la tierra. Se nos van a mostrar 4 marcas principales que nos permiten entender, comprender esas señales que acompañan a una verdadera conversión. Y como dije al principio, esta mañana analizábamos la vida de Simón el mago, un hombre que creyó, como dice el texto, pero tenía una fe vacía, una fe sin sustancia. Pero lo que se nos describe aquí es una fe verdadera, que apunta al objeto correcto, que es Cristo y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. 4 rasgos de un verdadero creyente que ha sido redimido por gracia, algo que viene de parte de Dios como un favor inmerecido. Y lo primero que debemos hacer aquí es recordar quiénes somos antes de poder comprender las maravillosas marcas de una conversión verdadera. El hombre por naturaleza, y cuando digo hombre también me refiero a la mujer, lo uso en su sentido general. El hombre entonces por naturaleza es un enemigo de Dios. El hombre no es neutral. El hombre no es simplemente que tiene una enfermedad o tiene algún problema menor. La Biblia nos habla y nos enseña que el hombre está en enemistad contra Dios, está alineado en contra de Dios. Y Romanos 3, versículo 18, creo que lo resume y lo encapsula en palabras muy simples y fáciles de entender. No hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay respeto por Dios, no hay consideración por Dios, no hay absolutamente nada de reverencia por Dios, porque el mismo hombre es su propio Dios, sigue sus propios deseos, sus propios caminos. Así que no solamente es enemigo de Dios, sino que ha quebrantado cada uno de los mandamientos de nuestro Dios. Lo ha hecho por medio de pensamientos, lo ha hecho por medio de palabras, lo ha hecho por medio de acciones. Así que ya sea por comisión u omisión, el hombre ha quebrantado todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Podemos tomar uno de la primera tabla que respecta a nuestra relación con Dios. Y nos habla, por ejemplo, de no tomar el nombre de Dios en vano. El hombre lo toma en vano. No ve el peso que tiene el nombre de Dios. Lo ve como algo, si es que cree que existe como algo tan liviano, como un invento, como una filosofía, pero nada más que aquello. O podríamos tomar un mandamiento de la segunda tabla acerca de las relaciones principales entre seres humanos, para darnos cuenta de que también el hombre ha violado los mandamientos de Dios. Podemos tomar cada uno de ellos, o simplemente uno, honrar al padre y a la madre. Y si lo tomamos en el contexto más inmediato acerca de la relación padre-hijo, cuando los hijos están bajo su responsabilidad, por cierto, que los hijos han desobedecido a Dios. Pero aquello es mucho más amplio que en un contexto familiar nos describe y nos habla acerca de la autoridad. Y cuántas veces en nuestra mente, por ejemplo, han habido palabras duras y necias en contra de los que están en autoridad, en contra de los gobernantes. No estoy diciendo que estamos de acuerdo con lo que ellos hacen, pero en vez de orar al Señor, en vez de pedir al Señor por ellos, por su alma, para que el Señor transforme su corazón, hemos actuado con dureza, hemos actuado hablando mal y haciendo juicios, tal vez incorrectos, porque no tenemos toda la información para poder hacerlo. Así que hemos violado la autoridad establecida por Dios bajo los preceptos y mandatos, por cierto, de la palabra del Señor. Podría continuar, pero simplemente era para sostener que todos y cada uno de nosotros hemos quebrantado los mandamientos de Dios, en palabra, en pensamiento, en obra. Por tanto, debemos reconocer que el hombre ha amado lo que Dios odia y ha odiado lo que Dios ama. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
El pueblo de Dios son personas necias, son personas ridículas, son personas tontas. Eso es lo que el inconverso piensa del creyente. Así que, por cierto, Dios ama a su pueblo, pero el inconverso desprecia al pueblo del Señor. Y cada día en la vida entonces el hombre está haciendo y llevando una vida que está bajo el juicio de nuestro Señor. Y lo peor de todo es que el hombre no tiene el poder de cambiarse a sí mismo. Así que Dios obra en la vida de aquellos que vienen delante de Él. Y es aquí donde vemos el poder del Evangelio en acción. Y se nos presentan estas 4 marcas que hallamos en los versículos 4 y 5 de Apocalipsis 14. Y quiero ir al primer punto, la primera marca que la hallamos en el versículo 4 al inicio, acerca de estos que han sido transformados por el poder del Evangelio, que han sido traídos del reino de las tinieblas al reino de la luz, que han sido salvados por gracia, por el poder del Evangelio. Dice, estos son. Aquí se identifica a estas personas para que no haya lugar a dudas acerca de esto. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Por cierto, esto no hace referencia literalmente a un asunto sexual, sino habla de pureza espiritual. Básicamente apunta a no ser infiel al Señor. A eso está apuntando aquí. En la Biblia, cuando se habla en términos proféticos y en muchos otros pasajes, se presenta la fornicación como idolatría. ¿Y por qué? Porque el hombre se está atendiendo a sí mismo por sobre Dios y se ha puesto a Él como aquel que tiene que atender, como aquel que tiene que complacer. Y por eso en la Biblia estos pecados sexuales se presentan como idolatría, pero también se presenta como un compromiso con el mundo. A ello también se le llama idolatría en la palabra del Señor. Y por cierto, a eso está haciendo referencia aquí. Y una marca de aquellos que han sido transformados por el poder de Dios es que son fieles al Señor. Hay dificultad, el creyente peca, por cierto. No estoy diciendo que el creyente sea perfecto y que esté inmune al pecado. El creyente lucha. Pero la diferencia es que antes en la antigua vida planeábamos el pecado, diseñábamos la manera en cómo hacer y satisfacer nuestros deseos. Pero ahora el creyente peca no bajo estas mismas circunstancias. El creyente peca tal vez porque ha sido negligente en algún momento de su vida con respecto a los asuntos espirituales y porque la vieja naturaleza está allí trabajando en el corazón. Así que en primer lugar son fieles al Señor, aún en medio de la adversidad, ellos permanecen fieles al Señor. Pero también los redimidos no se han unido al sistema mundano, en esa manera de pensar, en esa manera de actuar, en esa manera de vivir, que está conforme a los rudimentos del mundo, a las filosofías del mundo, a la manera de pensar del mundo. Un creyente es alguien que ha sido apartado. Un creyente es alguien que ha sido sacado de esa vana manera de vivir para ahora, de acuerdo a Tito capítulo 2, en este mundo, en este siglo, vivir de otra manera, de una manera justa, de una manera sobria, y de una manera piadosa. Esta es una marca de una verdadera conversión, un pueblo puro y un pueblo apartado para Dios. Y esto se contrasta con aquel que sigue manchado por el pecado, viviendo para sí mismo y buscando placer en estas cosas que perecen. Y por eso el Señor también nos hace un llamado por medio de esto. Y nos dice que Él vino a llamar a pecadores y no a justos en su propia opinión. Y Él lo hace ofreciendo un perdón total mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario para hacer un pueblo puro y apartado de Dios. Estos son, primer punto, primera marca, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, pureza espiritual, una vida apartada del mundo. La segunda marca está a continuación en el versículo 4. Una vez más, los identifica. Estos son, no hay dudas de esto. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Así que también hay una marca de obediencia. Hay una marca de seguir la senda del Maestro. Él nos ha dejado las marcas de sus pisadas por medio de los evangelios, por medio de la palabra del Señor. ¿Cuál es ese camino por el cual debemos andar? Esas obras a las cuales nosotros debemos apuntar. Entonces, estos son aquellos que han sido transformados por el poder del Evangelio. Estos son los que siguen al Cordero. Usualmente a las personas que se bautizan les envío un folleto
que precisamente se llama Sigan al Cordero, de Rachus Bonner. Un hermoso texto que nos habla de las características que vienen con la conversión. Hay un anhelo por la gracia de Dios, un deseo de orar, un deseo de tener comunión con el pueblo del Señor, un crecimiento, varias señales que aparecen allí. Y ese folleto resume precisamente lo que significa seguir al Cordero. Ese Cordero que es Cristo, que fue crucificado, fue a la cruz del Calvario y que murió por pecadores. Y ahora el creyente le sigue, no como un mero ritual, sino por una vida transformada. Y ahora todo lo que hace, lo hace por amor, lo hace en gratitud. Ya no sigue las corrientes del mundo, sino ahora sigue las pisadas, la vida, lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Ya no buscan aprobación de hombres, sino comunión con Dios. Y una vez más, esto se contrasta con aquellos que siguen los deseos de su propio corazón. Son obedientes a sí mismos, a su manera de pensar, donde no está Dios en ninguno de sus caminos. Y el llamado del Señor es entonces: venid a mí a los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Él es nuestro pastor ahora. Él nos guía a buenos pastos. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Y cuando seguimos al Señor, disfrutamos de estas bendiciones día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y cuando venga el valle de sombra de muerte, aquel que sigue al Señor no teme mal alguno. Puede haber dolor, puede haber aflicción, pueden venir estas cosas de manera temporal, pero por sobre todo aquello entendemos que el Señor es nuestro pastor. Así que una segunda marca es que es un pueblo obediente y un pueblo que sigue la vida que el Señor nos ha trazado. Luego continúa el versículo 4, una vez más los identifica con claridad para que no hayan dudas. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Y si piensas, allí el verbo está en pasado ahora, porque los dos primeros son cosas que ocurren en la vida cristiana. Cada día estamos apartándonos del mundo y viviendo una vida para Dios. Día tras día debemos seguir al Cordero, pero hubo un día en que el Señor nos rescató. El Señor nos redimió. El Señor nos salvó. El Señor nos hizo una nueva criatura. Y todo esto fue hecho tan solo por gracia. Redimió. Fuimos comprados por un precio. Esa es una hermosa palabra, redimir. Se toma de 3 palabras del griego, donde básicamente dice 3 cosas. Éramos esclavos y el Señor vino a comprarnos por medio de un precio. Comprados por precio, eso es lo que significa redimir. Y nos ha libertado ahora para que vivamos una vida digna del llamado que Dios nos ha hecho. Y este es el corazón del Evangelio, queridos hermanos. Nada que tú puedas hacer, nada que tú puedas lograr. Es algo que Cristo logra en favor de personas que están incapacitados para poder cambiarse a sí mismos. Y todo Él lo hace en la cruz del Calvario. Cuando derramó su vida, su sangre, allí siendo golpeado, siendo vituperiado por las personas. Y finalmente Dios Padre, Él mismo castigó a Cristo en la cruz del Calvario para que ahora el hombre pudiera ser salvo, tan solo por la gracia, el favor inmerecido que viene de parte de nuestro Señor. Redimido. Esto es lo que significa. Estabas vendido bajo el dominio del pecado, esclavizado a Satanás, destinado al castigo eterno, lejos de Dios para siempre. Pero Cristo vino y paga el rescate, no con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa que derramó allí en la cruz. Y Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Él tomó el lugar que cada uno de nosotros pecadores debíamos haber tomado. Y ahora en la cruz, este Hijo amado fue tratado como que hubiera cometido todos los pecados. Y la ira por el pecado fue cargada sobre Cristo en la cruz del Calvario en aquellas horas, mientras estuvo allí colgado. Como dice Pablo a Corintios, Él fue hecho pecado para que nosotros ahora podíamos ser hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué es esto? Esta es una hermosa doctrina de la palabra del Señor, si me permites explicarla. La doctrina de la doble imputación.
nuestro pecado ahora, cuando creemos en Cristo y cuando confesamos nuestro pecado y le decimos al Señor, esta ha sido mi vida, esto ha sido lo que ha dominado mi vida, estos han sido los pecados que han gobernado mi corazón. Por cierto, no te acordarás de todos ellos, son tantos, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y eso lo sumas por tu cantidad de años y le restas aquellos años tal vez donde no tenías conciencia de las cosas que hacías, pero luego lo sumas porque reconoces que aún hay una naturaleza en nosotros que está inclinada al mal. Y dices, Señor, aquí está mi vida. Y luego confías en el Señor como aquel que puede perdonar tus pecados. Y en ese instante, entonces, ocurre algo. Las consecuencias de mi pecado son cargadas sobre Cristo en la cruz del Calvario. Se le imputan a Él. Y ahora la justicia de Cristo es puesta a mi cuenta. En términos contables, pensamos en un libro, en un lado izquierdo están las pérdidas, en el lado derecho están las ganancias. Nuestra vida sin Dios no era más que pérdidas. No había nada bueno en nosotros que sea agradable a Dios. Podía ser agradable al resto, pero no a Dios. No era una buena obra de aquellas que Dios realmente las considera como buena obra. Y no teníamos nada que hacer. Pero viene Cristo, muere en la cruz del Calvario, nos llama por medio del Evangelio, nos arrepentimos de nuestro pecado, confiamos en Cristo y ahora ese pecado es borrado. Las pérdidas son quitadas ahora. Y donde no había nada, ahora Cristo pone su justicia ahora. Y somos contados como hijos de Dios. Y somos declarados justos delante del Señor, como si nunca hubiéramos pecado. Y ahora entonces podemos relacionarnos con Dios. Y vienen todos esos beneficios que acompañan a la conversión. Tenemos garantía de vida eterna, que nada ni nadie nos puede apartar del hueco de la mano del Señor. Todos y esos otros son garantías y beneficios que acompañan al Evangelio. Y esa es la doble imputación. Mi pecado es cargado sobre Cristo y la justicia de Cristo es imputada a mí, es cargada y puesta a mi cuenta. Y ahora soy justo delante del Señor, no por lo que yo pude haber hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sufrió el infierno que el hombre merece, para que ese hombre pecador y lejos de Dios pudiera ser declarado justo y ahora tener comunión con Dios. Y es aquí entonces donde también debemos considerar las advertencias que vienen del Evangelio. Hay tantas personas que oyen esto y permanecen indiferentes, confiando en su propia bondad, en su propia justicia, quienes llevan las consecuencias eternas del pecado, aquellos que no han sido redimidos, que no son estos que Juan aquí está mostrándonos, que Juan está describiéndonos. No son los que siguen al Cordero, no son los que no se contaminaron, no son los que fueron redimidos. En cuarto lugar, quiero presentar esta última marca que está en el versículo número 5. Es un pueblo transformado. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No solamente han sido comprados y pertenecen a Cristo, sino que ahora se evidencia esta transformación delante del Señor. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta es la marca del nuevo corazón. Personas que no viven en la falsedad del pecado, sino en la verdad del Evangelio. Personas que han sido justificadas y ahora expresan esto en su diario andar. Brevemente, acompáñenme a Romanos, por favor. Es importante que veamos el contraste que se nos presenta aquí con la descripción que Pablo hace de aquellos que no son justos. Y simplemente quiero ir al versículo 13 de Romanos 3 para referirme a lo que plantea aquí el apóstol. Sepulcro abierto es su garganta. Otras traducciones dicen lo que hablan huele a ese olor que sale de un sepulcro abierto. Y si tú te das cuenta de esto, comienza a irse de afuera hacia adentro para mostrar todo el aparato que habla. Digamos, no soy experto en estas cosas. Habla de la garganta, habla de la lengua, habla de los labios, va viniendo y mostrando todo lo que hay en ellos, todo lo que hablan, está lleno de maldición y amargura. Pero aquellos que han sido redimidos, mira el contraste, en sus bocas ahora no fue hallada mentira. Y esta es la razón de esto. Es que Dios ha transformado su vida, Dios ha transformado su corazón, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
han sido salvos. Y ahora todo su ser ha cambiado, todo su corazón ha cambiado, su mente, su voluntad, sus emociones, todo lo que el hombre es ha sido transformado por el poder del Evangelio. Y ahora esto se evidencia, esto se muestra. Es obvio que esto va a manifestarse a los demás. Es un cambio tan grande en la vida del hombre que estas marcas manifiestan y evidencian que realmente ha habido una salvación, ha habido una conversión. Aquellos que permanecen fieles al Señor, aquellos que siguen al Cordero, aquellos que son redimidos y aquellos que muestran esa transformación, ese corazón nuevo que el Señor ha dado en la conversión. Y termino diciendo, como dije al principio, esto no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo. No es algo que el joven pueda lograr por su propia fuerza. No es algo que el adulto pueda lograr por medio de su propio comportamiento. El hombre nace con un corazón inclinado al mal, pero Dios en la conversión a aquellos que Él redime les da un nuevo corazón. Y ahora entonces son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la pregunta es, la reitero, ¿dónde estás? ¿Eres un seguidor de Cristo, un seguidor de tu propio corazón? ¿Has experimentado este poder transformador que viene del Evangelio? ¿Anhelas la pureza? ¿Sigues al Cordero? ¿Has sido comprado por su sangre? ¿Has sido transformado por el poder del Evangelio? Querido amigo, si desprecias este mensaje, no tendrás excusa en el día del juicio. Y el Señor aquí nos está llamando por medio del Evangelio. La gracia brilla en medio de la oscuridad espiritual en la cual el mundo se encuentra, en la cual tal vez tu alma se encuentra. Pero aquí el Señor te llama a unirte al cántico de estos que han sido redimidos de entre la tierra. Y el Evangelio te indica y te señala el camino para poder ser salvo. Y ese camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor, y nadie va al Padre, nadie está en comunión con Dios, nadie es reconciliado con Dios y tiene vida eterna, sino tan solo por medio de Cristo. Y la garantía del Evangelio es que no importa cuán profundo hayas caído en el pecado, cuán profundo en tu manera de entender estas cosas has caído en el pecado, hay una verdad que sobrepasa todo esto. La sangre de Cristo, la obra de Cristo es suficiente aún para el más grande de los pecadores. ¿Qué debes hacer para ser salvo? La respuesta la da el apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo. Nada complicado, ninguna obra, ninguna manda que pagar. Cree en el Señor Jesucristo, confía en Él, descansa en Él, entrégate a Él como tu única esperanza. Reconoce que eres pecador sin remedio, que no hay nada que tú puedas hacer, pero que Cristo es suficiente para tu alma, para poder ser reconciliado con Dios. Ahora el llamado del Evangelio siempre es hoy. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que hoy es el día de salvación. Y la pregunta que quiero hacer para concluir, ¿qué harás con Cristo? Mañana puede ser tarde, nadie tiene la vida comprada. Por eso el Evangelio te llama hoy a considerar tus caminos y venir delante del Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis caminos, aquí está lo que yo he hecho. Pero por medio de este mensaje de salvación por tu gracia, veo estas marcas que tal vez no están en mí. Estas marcas no son cosas evidentes en mi vida, Señor, y vengo delante de ti confiando que tan solo en ti hay salvación, que tan solo en ti hay vida eterna. Que el Señor entonces te ayude para ver a Cristo como el único Salvador y tu pecado sea perdonado y pueda ser contados como estos que cantan y se presentan delante del Señor para decir, Cristo, el Cordero que fue inmolado, Él y solo Él es digno de tomar el poder, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. Que el Señor nos ayude a todos.